De nuevo estoy con vosotros y vosotras. Y ahora vamos a estudiar un asunto preocupante, ¿no? Que es la participación en puestos de dirección de las mujeres en los partidos neonazis, neofalangistas, neofascistas, de todo tipo. Hay muchos de ellos en Italia, no solamente los conocidos, los que están en el poder, sino otros muchos que están dirigidos por mujeres de una manera absoluta. Es decir, hay multitud de mujeres a las que les gusta el fascismo y se han lanzado a la construcción de estos partidos de una manera impresionante. Esto no es nuevo, toda la teoría del fascismo de derechas, que desarrolla Benito Mussolini, es desarrollado por una mujer que se llama Margherita Sarfatti. En realidad Mussolini lo único que hizo fue aprender de ella. Es decir, ella es la que le iba dictando tanto la teoría como la práctica del fascismo. Es decir, esta mujer fue la responsable principal de los miles y miles, quizá 15.000 personas que fueron asesinadas en Italia por los fascistas entre los años 1919 y 1924, entre los cuales destaca un parlamentario que se llamaba Matteotti, al cual, me parece, sí, en 1924 fue raptado primero por los pistoleros del partido fascista de Mussolini, luego torturado y luego asesinado a sangre fría, y se tardó un tiempo en encontrar su cadáver. Bueno, el asesinato de Matteotti se ha pretendido presentar como de los pocos que el fascismo hizo. No, fue uno de los 15.000 o quizá 20.000, es imposible, porque ellos mataban masivamente. Entonces, toda esta idea de los asesinatos y las matanzas fue ocurrencia de una mujer que se llamaba Margherita Sarfatti, que además de ser amante de Mussolini, era judía. Era judía. Fijaros qué cosas, ¿no? De la misma manera que ahora tenemos jefas de los partidos neonazis europeos, ahora, que son lesbianas. Cómo cambia el mundo y lo que dicen, se desdicen y vuelven a decir porque, bueno, las cosas están girando muy deprisa. Entonces vamos a ver cómo es posible que una gran cantidad de mujeres se hayan convertido en jefas del nuevo fascismo y del nuevo nazismo en Europa y también en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues tenemos la mujer esta bueno, pues esta, vamos a ver, Laura Loomer, que es una consejera de Trump, que realmente es una conspiracionista terrible, una mujer de unos 30 años, una activista aterradora y dice las cosas más tremendas en todas las direcciones y tiene un poder enorme para llegar allí y decirle a Trump lo que tiene que pensar. Daros cuenta que ya el conspiracionismo ha pasado de ser antisistema, prosistema, ahora no es más que una de las facciones de la extrema derecha en el gobierno. Pronto sus tabarras y sus consignas dementes saldrán en la televisión, porque claro, pues estarán allí en la televisión todo el día porque ya están en el gobierno en muchos países. Bueno, pues entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo está el asunto de las mujeres jefas fascistas en Europa. Tenemos en Francia el bien conocido Marine Le Pen, pero se habla menos de su sobrina, que desde la sombra, que es mucho más joven que la señora Le Pen, que ya tiene sus añitos, pues esta sobrina se dedica a aconsejar a su tía, porque esto ya sabéis que, como se llama ahora, reagrupamiento nacional, es como un negocio familiar, ¿no? Que lo han ido creando pues, todas las de la familia de Pan. Bueno, pues se dedica a aconsejar de la peor manera posible a esta sobrina que está en la sombra y que también es bastante joven. Luego tenemos Giorgia Meloni, con sus Fratelli de Italia. Tenemos la Alice Bader, con su alternativa por Alemania, pero también está Frauke Petry. Pero entre estas dos hay bastante pelea y bastante competencia, y ahora a la Frauke le ha tocado perder, y entonces pues parece que se están dando de palos la una con la otra. Pero luego tenemos también a la jefa del partido finlandés de los patriotas finlandeses, algo así que se llama Riikka Purra. Riikka Purra pues es esta señora que allí en Finlandia pues intenta crear un partido neonazi adecuado a las condiciones de Finlandia. Luego también tenemos más, por ejemplo, aquí en Dinamarca está la Pia Kjorgan, espero estarlo citando de alguna manera bien, ¿no? Pronunciándolo. Esto ha llevado a un titular que el otro día encontré mirando una revista y que dice, abro comillas, las mujeres copan el liderazgo de las derechas europeas, cierro comillas. ¿Es posible? ¿Cómo es posible que las mujeres
definidas por el feminismo como absolutamente buenas, absolutamente ajenas a toda maldad, a toda perversidad, se encuentran metidas en las cosas peores de la política europea hoy en casi todos los países. Aquí, no olvidemos, tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que es además la extrema derecha de un partido de derecha llamado PP, y que esta señora pues es de armas tomar, quiere decir de armas neofascistas que tomar, pero antes que ella estuvo Esperanza Aguirre, que es como su maestra, ¿no? No olvidemos a Esperanza Aguirre. Y no olvidemos tampoco a Margarita Robles. Margarita Robles es la ministra de Defensa que está llevando adelante el rearme. Ya sabéis que en los últimos 5 años el gasto militar por persona, per cápita en España se ha doblado, y se ha doblado con la ingeniosa dirección de Margarita Robles, que no solamente es una feminista, sino es una mujer lesbiana, es una lesbiana que convive con otra lesbiana, como podéis encontrar si buscáis un poco por ahí, ¿no? Pero luego está la querida Melissa Ruiz, de Hogar Social, que es una nazi criminal de padre y muy señor mío, pero vamos, esta es del Catón, esta es de Catón. Y ahora, pues, con el Hogar Social ya se cansaron de juguetear ahí a dar comida a los españoles, como ellos decían, pues ya está metida en asuntos muy turbios, pero vamos a ver cuando esta emerja a la superficie, ahora está de submarino, junto con las Juventudes de Vox y algunos más por ahí, creando el partido neonazi español o el partido no falangista español. No sé por qué se decidirán al final, ¿no? Tengo una cierta curiosidad si van a consumir productos autóctonos, como es la falange, o van a consumir productos made in Germany, que sería entonces, pues eso. Y además, estas mujeres son una parte notable del camuflaje, porque claro, del camuflaje del fascismo y la extrema derecha, a la mujer se la ha rodeado de una aura de maternalidad, de simpatía, de proximidad, pero por eso las ponen ahí y se ponen, porque todas estas mujeres, además de sus ideas, si es que tienen ideas, yo creo que son todas unas arribistas. Quiero decir que cuando yo he leído me da la impresión que ellas no trabajan por ideales ni por convicciones, sino que siempre han sido unas profesionales de la política más turbia y que ahora están metidas en la extrema derecha porque toca la extrema derecha, igual que las jefecillas de Podemos se metieron en la extrema izquierda, que es igualmente fascista, o si queréis, feminista fascista, o como se dice habitualmente, feminazi, porque hace 10, 12 años tocaba eso es lo que pitaba. ¿No? Pero no son gente que tenga, no son mujeres que tengan ideales, que tengan un programa, que tengan lecturas, que tengan reflexiones, sino que ellas van ahí a chupar. Puede ser que alguna lo sea, pero a mí no me consta, ¿no? Todo esto se ha ocultado en la función que jugó Margarita Sarfati como creadora de la teoría y la práctica del fascismo, porque luego al fascismo de Mussolini le copió Hitler, a Hitler y a Mussolini le copió Franco, y luego un montón de partidos fascistas que hubo por ahí, por ejemplo, el Partido de Fascistas Británicos, que llegó a tener una cierta influencia en los años 30 y 40 en Inglaterra, todas las ligas patrióticas en Francia, que en un momento parece que iban a tomar el poder pues por los años 30, y bueno, fue de milagro que Francia no se convirtiera en un país fascista, los fascistas daneses de Dinamarca, y luego la Guardia de Hierro rumana, que eran terribles, esta gente era terrible. La Guardia de Hierro rumana, yo creo que ellos tenían mucha relación, incluso habían tomado como referencia a Falange Española, y bueno, hicieron unos crímenes espantosos en los años 40, allí en Alemania, y otras más, ¿no? Aquí tenemos también la sección femenina que existió. O sea, sección femenina significa sección femenina de Falange Española y de las Hons, es decir, que es la sección femenina de un partido fascista modelo italiano, que es Falange Española, y de otro partido fascista, que es modelo neonazi, que son las Hons. Por lo tanto, eran doblemente fascistas, ¿no? Fascista y nazi, a la vez. Entonces, esta gente existió desde 1934 a 1977, que fueron disueltas. Entonces, pues estaba formado por pistoleros. La jefa fue siempre Pilar Primo de Rivera, que era la hermana del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y la hija del dictador militar, don Miguel Primo de Rivera, que durante unos tiempos fue jefe de una dictadura militar que hubo en España entre el año 1924 y 1930. Daros cuenta el pedigrí que tienen, ¿no?
Entonces Pilar Primo de Rivera se sabe que de joven ella era una mujer de armas tomar en el sentido literal. Ella era una pistolera que participó en atentados, disparó contra gente, mató personas y lo hacía. Entonces se llevaba mucho los atentados desde automóviles. Ella se montaba en un automóvil que conducían otros y cuando llegaban al sitio donde estaba la gente o andando por la calle o a lo mejor parada observando algo, sacaban las pistolas por las ventanillas y tiroteaban y tal. Y bueno, no se sabe exactamente cuántos, pero sí en varios. Ella se manchó directamente las manos de sangre, porque hay gente que la quiere ponernos la sección femenina como un grupo de tontitas, de bobitas, que lo único que hacían es se metieron ahí sin saber dónde se metían. No, las jefas todas sabían perfectamente dónde estaban, eran fascistas por convicción. Yo pienso que las fascistas de los años 30, estas mujeres tenían mucho más convicción y muchas más ideas, por desgracia, de las que son, porque ahora vivimos en una sociedad muy degradada, ya ni siquiera esta gente tiene ideales de nada, lo único que les importa es el dinero, son títeres de quita y pon que van por... Pero entonces no, entonces aquí se creó un plantel que fue los bases, los cuadros, o si queréis las cuadras, suena mal las cuadras, ¿verdad? Pues los cuadros del partido de Falange Española en su sección femenina, que podían ser 2 o 3 mil mujeres que se reunían en el Castillo de la Mota, allí en Medina del Campo. Allí tenían su guarida del lobo, igual que la tenía Hitler en los bosques de Prusia Oriental, y hacían sus cositas allí, ¿no? O como la tenía Mussolini en el Palazzo, no sé si se dice así, voy a decir en castellano, el Palacio Venecia, que era la guarida de los fascistas italianos, de donde salían a perpetrar sus atrocidades y sus maldades. Bueno, pero no solamente esto era, se dice que llegó a tener 900.000 miembros en 1939, o miembras quizá, ¿no? Yo creo que esto es mucho. Yo en mi libro que se llama Feminicidio y reconstrucción de la mujer, doy los datos oficiales de Falange Española en abril de 1939, que son 630.000. Pero bueno, quizá que añadieran las beatas. Las beatas eran el grupo más violento. Las beatas eran otras 300.000. Algunas no estaban en la sección femenina porque le parecían flojo, blandengue, demasiado atado a convenciones y a cursiladas. Ellas querían dar más leña. Entonces las beatas eran temibles, eran unas personas que colaboraban con la Guardia Civil, servicios de información, palizas, explicación de a quién hay que dárselos, todo esto eran terroríficas. Esta gente era terrorífica. Se les llamaba beatas porque no se sabía muy bien qué otro nombre ponerla, ¿no? Entonces tenemos que entender que esto lleva a hacer aguas a la teoría fundamental del feminismo de Estado, que dice que el hombre es un agresor sustantivo de la mujer porque tiene el fenómeno de la testosterona, esta hormona que producen los testículos, que las mujeres no tienen, claro, porque no tienen testículos, la naturaleza las ha hecho así, tienen ovarios, y entonces esta hormona hace al hombre innatamente violento y agresor, y hace que agreda a las mujeres, y por eso es necesario una ley de violencia de género que proteja a la mujer de este macho cargado de testosterona que viola, que mata, que agrede y tal. Esta es la teoría feminista clásica. Pero ahora veremos que, claro, los hechos no la validan, porque si estudiamos el caso de Falange Española con estos miles de mujeres, esas mujeres tenían testosterona, Pilar Primo de Rivera también. Pilar Primo de Rivera no se casó. Es verdad, a lo mejor era un caso raro y tenía por ahí testículos ocultos, pero todas las demás, o casi todas las demás jefas de Falange Española, de la sección femenina, que podían ser en total de las más decididas 2.000, pero de los cuadros 20.000 por lo menos, estas mujeres también tenían el problema de la testosterona. ¿Hacían eso por la testosterona o por qué lo hacían? Daros cuenta si esta gente era brutal y violenta, que en los tiempos del maquis y de la guerrilla antifascista, como hacían maldades tan horribles estas mujeres, el maquis a veces hizo atentados contra ellas y ellas iban armadas, protegidas por la Guardia Civil y tal. Esto es un asunto a estudiar, la cantidad de atentados, o sea, de ataques del maquis, el maquis antifascista, pues en determinadas ocasiones, conocedor de que en determinado sitio había una jefa de la sección femenina, mandaba para allí un grupo de acción a ver si podía realizar una acción armada y, digamos, producirles bajas en una acción de guerra, muertos y heridos. Eso da una idea de cómo veían los antifascistas de la época a estas mujeres. No las veían como unas mamás bonachonas
tontitas que han sido engañadas, sino que ellas estaban allí por propias convicciones y por propias ideas, sirviendo al patriarcado español, porque nadie pone en duda que el franquismo fue un régimen patriarcal que tenía un plantel de mujeres formidables que lo defendía como fuera lugar. Pero mucho peor es el caso incluso en Alemania, cuando la plantilla de asesinas y torturadoras mujeres se incrementa probablemente hasta las 40.000 mujeres. Ya sabéis que muchas de ellas fueron juzgadas en Nuremberg y algunas condenadas a muerte, y algunas de ellas incluso ahorcadas. Pero la gente dice, bueno, en Nuremberg solo se clasificaron 4.000 casos, sí, porque se hizo todo lo posible por clasificar la menor cantidad posible de mujeres, porque hay esto, caballeroso, vamos a proteger a las mujeres nazis, a las torturadoras. ¿Y quién protegía a sus víctimas? Muchas de estas mujeres nazis que habían torturado, habían matado, habían asesinado. De una de ellas se cuenta que era hábil en coger niños pequeños y lanzarlos al fuego. Había una hoguera, entonces niños de 6 meses los lanzaba al fuego. Y sucedió que ya acabada la Segunda Guerra Mundial, pues se tuvieron que juntar muchas mujeres que habían sido víctimas de las torturas de las mujeres nazis, mujeres antifascistas, de toda naturaleza y condición, pidiendo que se les encausara de nuevo. Pero no se les hizo caso, es decir, daros cuenta, el poder protege a las mujeres nazis y no hace caso, incluso margina y relega a las mujeres antinazis. Las 3.800 o 3.900 que se hizo el recuento, en Alemania es un recuento falso, porque solo tiene en cuenta quiénes las mujeres que participaron directamente, no las que en todos los campos de concentración, en los grupos de choque de las SS, en los grupos de choque de las SA, si bien no hacían a veces sí, violencia directamente, sí dirigían la violencia, hacían las listas, decían a quién había que matar, a quién había que torturar, hacían los trabajos de oficina peores y ellas formaban el núcleo dirigente o semidirigente. Se sabe que en algunos campos de concentración estaban los jefes, que eran varones, pero en el día a día quien tomaba las decisiones estas mujeres que estaban cómodamente instaladas en sus oficinas con listas de quién había que matar, a quién había que atormentar, a quién había que quemar vivo, y lo hacían sin inmutarse. Entonces yo, según mis cálculos, he calculado que son unas 40.000. ¿Estas mujeres también tenían problemas con la testosterona? ¿Todas tenían testosterona? ¿Todas tenían? No, yo sé que muchas de ellas eran madres, tenían 2, 3 hijos, estaban casadas y en apariencia llevaban una vida normal. Cuando luego se empezaron a publicar los textos de quienes habían sobrevivido a sus atrocidades, pues bueno, mucha gente se quedó fría. ¿Cómo era posible que una madre que había parido 2 hijos matara a niños de esa manera o se dedicara, por ejemplo, como una, que luego lo diré por ahí, una que era lesbiana, una torturadora lesbiana, que entonces hacía orgías sexuales con prisioneras antifascistas? Y uno de sus entretenimientos favoritos era con un cuchillo cortarle los pechos. Cogía el cuchillo con una mano y se le cortaba los pechos. Y esto era, por lo visto, le ocasionaba un placer de tipo Marqués de Sade y totalmente incomprensible, pero que a ellos les gustaba mucho. Hay un libro en castellano escrito por una mujer que se llama Mónica Álvarez, que os puede informar bastante. Mónica Álvarez es muy severa con las mujeres nazis. Se llama Guardianas nazis, el lado femenino del mal. Entonces, para Mónica, el 75% de los crímenes cometidos en los campos de concentración nazis lo fueron por mujeres, lo dice textualmente. Este libro es bastante duro, Ella no se queda, quiero decir, duro para que nos cuentan las mentiras de la testosterona, las que demonizan a los hombres, las que lo convierten todo en un problema biológico, cuando realmente es un problema político, es un problema ideológico, es un problema de adhesión a un programa y de adhesión también a los presupuestos, porque hay que ver la vida privada de las torturadoras y asesinas nazis, qué bien vivían. Ellas también cuentan y por ahí, pues vamos, ellas vivían estupendamente, llevaban una vida de lujo, igual que la sección femenina en este castillo tan grande que se ve allá. Si pasáis por la Nacional 6, en una dirección o en otra lo veis allí. Es un castillo del siglo XV, construido por los Reyes Católicos, un castillo para artillería, no es un castillo medieval, ya tiene sus troneras para piezas de artillería, es un castillo moderno. Pues ellas vivían allí deliciosamente, en aquella mole inmensa. Vivían una vida de lujos, de despilfarro, y también, como no, muy probablemente pues una parte importante de las allí presentes serían lesbianas. Ahora, cuando se nos dice que las lesbianas son la crema de la crema, pues ya daros cuenta cómo aparecen lesbianas por todas partes, ¿no? Por todas partes. Bueno,
Pues entonces, mirar, una víctima suya que pidió que se enjuiciaran a varias de ellas en Alemania, porque ella era Alemania, la víctima, como tantas y tantas, dijo textualmente que eran, lo he copiado de un texto suyo, comillas, mujeres, puntos suspensivos, que hacían cosas diabólicas y que se las habían hecho a ella, y ella lo describe. Las palizas, los latigazos durante mucho tiempo, el coger un palo de una azada y golpear con el palo durante tiempo y tiempo, rompiéndole los huesos, destrozándole los brazos, reventándole la cabeza, todo esto lo hacían estas mujeres, estas mujeres. Entonces ahora no nos puede extrañar, por ejemplo, que un montón de mujeres, algunas de ellas que incluso han sido feministas en su momento, se hayan convertido en las jefas de la extrema derecha, sobre todo a mí la que me parece más espantosa de todos, ya lo he dicho antes, es la jefa alemana, la Liz Bader. Me parece una persona que es la Hitler del siglo XXI, y de esta mujer, si no hacemos algo rápido y contundente contra ella, van a venir desgracias muy enormes para Alemania y para toda la Unión Europea. Y es mujer y lesbiana y mujer, ¿verdad? Aquí esto no encaja con nada que os hayan contado los feminismos. Pues ahora vamos a ver qué es lo que han contado, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de Alemania. Pues una tal Irma Gress, que fue condenada a muerte en Nuremberg, parece ser que fue la única ejecutada. Daros cuenta que muchas de estas mujeres se decían, bueno, os condenamos a muerte, pero luego os indultamos. ¿Por qué? Porque sois mujeres. Y luego os tenemos 6 meses en la cárcel. No como a los hombres, que había hombres que se indultaban, pero se les tenía a algunos a cadena perpetua de otros 30 años. Y os ponemos en libertad. Y luego, 30 años después, cuando las mujeres víctimas de estas mujeres, y hombres también, presentan una demanda al Estado de que se las encarcele, se las encarcela una semanita y se alega que ya son demasiado mayores, con los cuales estas mujeres monstruosas han pasado su vida tranquilamente en la calle viviendo vida normal. Lo único que hicieron fue cambiarse de nombre para no ser reconocidas y cambiar también de origen. Si eran de una ciudad alemana, pues iban a otra 300 kilómetros más para allá, de tal manera que a quienes buscaban su denuncia les costaba bastante encontrarlas, pero lo conseguían, ¿no? Pero no solamente fue aquí, por ejemplo, en Polonia se hizo famoso en 1946 la ejecución de 11 mujeres de las SS que habían cometido crímenes terribles en Polonia. Pero no he conseguido saber cuántas mujeres de las SS se ejecutaron en Polonia o se juzgaron. Solamente sé que porque esto es un episodio. Estas mujeres habían hecho cosas tan horribles y a tanta gente que para ver la ejecución se juntaron 200.000 personas en una plaza de una ciudad polaca que no recuerdo, no. Daros cuenta hasta qué punto allí se juntaron todas sus víctimas, los hijos de sus víctimas, los nietos de sus víctimas, todo lo que había, hombres y mujeres indistintamente. Y en medio de un silencio, no fue un acto sádico, morboso, no, sino que la gente quería saber que efectivamente las habían ahorcado. No fue una muerte cruel, se las ahorcó sin más. Hay fotografías, incluso creo que en algún lugar hay un vídeo de esto. Pero pregunto, ¿cuántas mujeres de las SS actuaron en Polonia? Que Polonia fue devastada por los nazis. Vamos a poner 5.000. Actuaron como torturadoras porque otras no, a lo mejor hacían algún trabajo de enfermeras y lo que sea y no se metían, pero otra parte sí. Entonces ya tenemos las 40.000 de mi cálculo anterior más 5.000. Pero al mismo tiempo hay que hablar de que también lo hicieron en Hungría, siendo colaboradoras destacadas de la temible y espantosa Guardia de Hierro rumana. ¡Wow! El nombre lo dice todo, ¿eh? El nombre lo dice poco. Y también en Hungría, Luego, en total, podemos tener 50.000 mujeres alemanas que se mancharon las manos de sangre hasta los codos, torturando y matando a mujeres y a hombres por toda Europa en ese periodo. Entonces, ¿aquí se queda todo? No. Podéis mirar documentales de la época donde se ve cómo Hitler y sus gerifaltes avanzan por una calle donde todos son mujeres con banderitas de la esvástica haciendo así. La cantidad de mujeres que se sumó a las organizaciones nazis en Alemania fue enorme. Se habla, bueno, hay datos para todo, de 3 millones, de 7 millones, hasta de 12 millones. Realmente no era obligatorio formalmente,
quien iba es porque creía en ese asunto. Igual que aquí hubo mucha gente que se afilió a la sección femenina y mucha gente que no se afilió, muchas mujeres que dijeron que antes la muerte que afiliarse a la sección femenina. Luego las que se afiliaron es porque creían en el fascismo y en el patriarcado fascista. El patriarcado de Franco era perfecto, era el patriarcado, no como el que ahora propone el feminismo, que es un neopatriarcado. No, el de Franco era después de Cartago. Y entonces en Alemania igual, en Alemania el programa del Partido Nazi era un programa rigurosamente patriarcal. ¿Cómo es posible que docenas de miles y cientos de miles de mujeres asistieran a los mítines de Hitler, a veces hasta 500.000 de personas, de las cuales más de la mitad podían ser mujeres, y que Hitler se pudiera hacer 10 kilómetros por carretera, donde a un lado y a otro había montones de mujeres con la banderita? Bueno, pues entonces este asunto queda ahí por explicar. Pero no acaban aquí las cosas. Yo voy a dar un dato más porque si continuara explicaría tantas y tantas cosas que estaríamos aquí 5 horas. Hay otro asunto que lo saqué de un libro de historia de cómo funcionaban los soldados alemanes. Tengo que decir que al final de la guerra también hubo mujeres que en las unidades SS, por ejemplo, se enrolaron de tanquistas ya en los últimos meses de la guerra, que conducían tanques y combatían como otros soldados. Y esto pues, se ha ocultado también, sobre todo que provenían de las juventudes hitlerianas, que tenía una sección masculina y otra sección femenina. Pero el soldado de filas alemán, bien fuera de la Wehrmacht, que era el ejército del Estado, o bien fuera de las Waffen-SS, que era el ejército del partido, pues estos soldados se les permitía enviar a su casa de donde estuvieran, por ejemplo, en Grecia, cuando conquistaron Grecia, cada semana un paquete de 11 kilos de alimentos para mantener a su familia. Entonces, en esos 11 kilos semanales metían de todo. Entonces metían, pues, por ejemplo, les dio mucho cuando estuvieron por allí en los Balcanes, donde se hacía mantequilla, pues ellos entraban en las casas y sacaban la mantequilla, hacían una bola de mantequilla, lo metían en un paquete, iban a los departamentos de correos que estaban en sus regimientos, su unidad militar, y lo mandaban a su casa. Pero también metían joyas, metían abrigos de pieles, metían de todo, zapatos, de todo lo que encontraban. Metían trozos de carne, por ejemplo, carne salada y ahumada, y que hacían sus mujeres, que podían ser sus esposas, sus novias, sus hijas, sus madres, sus tías, sus abuelas, mandarles cartas enardecidas diciendo: mándanos más, queremos esto, a ver si nos consigues una diadema de diamantes y tal. No, lo que fuera. Qué estupenda ha sido la mantequilla, pero nos mandaste solo 7 kilos, consíguete. ¿Y esto qué impulsaba al soldado de filas? Al saqueo. Y el saqueo se hace por medio de la violencia. Al saqueo, entonces los soldados, cuando leían estas cartas mandadas por las mujeres alemanas, que estaban tranquilamente en casas porque ellas no iban a la batalla, pues entraban como fieras y lo robaban todo. Y entonces, ¿quién se oponía a sus robos y a sus expolios? Porque claro, la mantequilla, unos campesinos de los Balcanes no los tenían como gusto, era el alimento que ellos tenían para el invierno, para el frío de los Balcanes, para poder comer, y si les robaban eso, pues se quedaban con un elemento decisivo de su dieta que condenaba a sus hijos a la muerte. Entonces, que hubo muchísimo. Por ejemplo, los saqueos estos provocaron cientos de miles de muertos en Grecia y también en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia. Entonces, la gente civil, los civiles, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, todos, los niños, luchaban desesperadamente porque el soldadote nazi, achuchado por las señoras de las mujeres de su familia, le habían dicho en una carta que más mantequilla, que más carne salada, que más de todo. Y entonces él, claro, daros cuenta lo que son 44 kilos anuales los que podía enviar. Creo, si eso se multiplica por los 200.000 soldados que en un momento dado llegó a haber en Grecia del ejército nazi, imaginaros, ellos eran una plaga de langosta que lo comía todo. Y esto provocó fenómenos terribles como el asesinato de quien se resistía, la muerte de quien se oponía y también la muerte por hambre de la gente expoliada, a los que no les quedaba nada más que llorar. Una casa podía ser saqueada, podían matar, por ejemplo, a la abuela que había luchado por la bola de mantequilla hasta que tenían, y luego se quedaban allí, a lo mejor la madre y los niños, sin nada, pensando, bueno, pues ¿qué va a pasar cuando llegue el invierno? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a ser de nosotros? Ellos usan también la mantequilla como el equivalente como grasa animal, es decir, como nosotros usamos el aceite de oliva. Entonces, este texto me enseñó esto que yo ni me imaginé que podía pasar, ¿no? Y entonces decía que las mujeres alemanas que se habían quedado en su casa confortablemente instaladas eran tan culpables
como los soldados alemanes del saqueo y los asesinatos que la Alemania nazi y sus soldados habían producido por toda Europa. Bueno, esta es la parte fáctica del asunto. Entonces ahora vamos a llegar a lo siguiente. Si vemos que el fenómeno de la participación directa o indirecta de las mujeres en la violencia, y más ahora en la violencia de extrema derecha, neofascista, neofalangista y neonazi, es un hecho ahí, que está ahí, porque no solamente son las jefas que he dicho, sino miles de cuadros de estos partidos que se frotan las manos de gusto con lo que ya se están llevando de dinero y están dispuestas a lo que sea para llevarse más. Entonces, ¿en qué queda el componente básico de la teoría feminista? ¿En qué queda? Si no en la testosterona, porque claro, estas mujeres lo hacen por testosterona o lo hacen por, digamos, una mezcla de convicciones políticas y de interés económico. Ellas quieren enriquecerse y tener poder. Luego, entonces, tenemos que ver las cuestiones de una manera diferente. Tenemos que ver que los hombres no son enemigos de las mujeres porque tengan testosterona, ni las mujeres son estas santas, pobres víctimas de las que abusan los hombres porque tienen testosterona. Todo este asunto se viene abajo y entonces tenemos que plantearnos las cuestiones de otra manera. Es decir, si el conflicto entre hombres y mujeres no está basado en un hecho biológico e insolayable, que es que unos tienen testosterona y otros sufren, y las otras sufren la testosterona, si está basado en que hombres y mujeres deciden en determinadas condiciones situarse aquí o situarse allá, y si se sitúan aquí, entonces hacen una línea política que puede llevar a matanzas y a carnicerías, y si se sitúan allá, pueden convertirse en víctimas de esas matanzas y carnicerías, aunque sean igualmente mujeres o igualmente hombres o lo que sea, significa que la guerra de los sexos no es nada más que un invento político para enfrentar a los hombres y las mujeres de acuerdo al principio de divide y vencerás, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el feminismo? Al principio hubo un feminismo para mí bastante aceptable. Hace 25 años decía, el culpable de la marginación de la mujer es el Estado, porque ha creado todas unas leyes, porque el patriarcado solo leyes, es un sistema de leyes que margina a las mujeres. Ya está, el Código Civil de 1889 lo dice. Entonces, es un sistema de leyes, y entonces leyes del Estado, leyes por el impuesto por el Estado. Entonces, aquí el feminismo decía, el enemigo es el Estado y los hombres que sufren también esas leyes son nuestros aliados. Pero ese feminismo, que es de hace 30 años, que también era maternalista, estaba a favor de la maternidad, no pretendía la igualdad entre hombres y mujeres, porque obviamente no somos iguales, ¿no? Unos tienen testosterona y otros pues tienen otras hormonas, lógicamente, ¿no? No somos iguales biológicamente y no tienes por qué serlo, ni somos diferentes y ya está, pero ni mejores ni peores, unos y otros. Entonces resulta que si eso es así, puede haber una reconciliación entre los sexos para lograr que el blanco sea el Estado. Y entonces ya no tenemos por qué buscar en el nuevo feminismo soluciones, porque el nuevo feminismo le enmendó la plana al anterior, y esto se crea en Estados Unidos en los años 90, justamente en los años 90, ¿no? Y dice textualmente, el enemigo son los hombres y nuestro aliado es el Estado. Y ahora vamos a poner aquí una cantidad de leyes que persiga y machaca a los hombres, se va a crear toda una ideología y tal. Claro, y luego la televisión todo el día, los asesinatos de mujeres por hombres, pero ¿y los asesinatos de hombres por mujeres, que son tantos o quizá más, si se cuentan todos, si se cuentan los directos y los indirectos? Porque una mujer es tan asesina si ella mata como si engatusa a un hombre con sexo, con dinero, para que mate a otro hombre. Y entonces estos no se cuentan, daros cuenta, qué curioso, ¿eh? Estos no se cuentan, solo se cuentan los asesinatos directos y ya nada. Desde que se impuso la ley de violencia de género está prohibido, al Instituto Nacional de Estadística no puede publicar los asesinatos de hombres por mujeres. Y luego aquellos asesinatos de un hombre por un hombre aparecen como asesinatos de un hombre por un hombre. Pero si detrás de ese hombre hay una mujer que es una inductora, la inductora, por ejemplo, porque quiere quitarse de en medio a su marido para cobrar una herencia o para cobrar una póliza de seguros, que eso los hay todos los años, mogollón de ellos, entonces resulta que no aparece la mujer como asesina, o simplemente porque tiene celos de él, porque piensa que es echado un amante, entonces decide pagar a un sicario para que mate. Pero el sicario no hubiera matado si no hubiera sido porque esta mujer, a veces con dinero y otras veces con una mezcla de sexo y dinero, lo hace. Si miráis por ahí, buscáis a fondo, encontraréis que son numerosos los casos. Así pues, como lo que se nos viene encima es tremendo,
pero al mismo tiempo muy esperanzador porque tenemos la oportunidad de cambiar por fin de raíz la sociedad y cambiarnos a nosotros como personas, hacernos mejores como personas en medio de la crisis que viene, pues tenemos que reformular el asunto del feminismo, el asunto de la mujer y el asunto también del hombre, ¿no? Creo que los hechos han demostrado taxativamente que no es la testosterona, sino que es la toma de posiciones respecto a ciertas cuestiones y el dinero que el Estado ha dado a ciertas mujeres para que cuenten sus mentiras y sus suciedades. Por ejemplo, al partido feminista por excelencia, Podemos. Todos sabemos que las jefas de Podemos, ellas leen al dictado de lo que de las altas instancias les dicen y reciben una cantidad enorme de poder por culpar a los hombres por ser hombres. La violencia machista, la violencia de los machos, la violencia de la testosterona. Claro, pues no es así realmente, no es así, ¿no? Porque las mujeres asesinas, por ejemplo, que matan a sus parejas o matan a sus amantes o hagan lo que sea, que son muchísimas más, ¿por qué no se pone sobre la mesa la verdad? Vamos a ver, a las mujeres tienen una virtud que les gusta la verdad. ¿Por qué no se dice la verdad sobre todos estos asuntos? ¿Por qué no nos dejamos definitivamente de trapicheos políticos, de historias? Sí, buscamos la verdad en los datos estadísticos, porque aunque el INE no publica estos datos, el INE los tiene, porque es imposible no tenerlos, claro que los tiene, ¿no? Entonces vamos a poner sobre la mesa este asunto. Yo doy estimaciones de cálculos míos en mi libro Manual para una Revolución Integral Comunal. Entonces, mirarlo ahí porque ahí podréis encontrar estimaciones, pero claro, mis estimaciones solo son las de una persona que ha hecho un esfuerzo muy limitado porque yo no tengo acceso a los archivos secretos del Instituto Nacional de Estadística, ni muchísimo menos. Pero esta cuestión es crucial para que los hombres y las mujeres vayamos unidos a la lucha, a la batalla de lo que viene y para también coger a este feminismo, al feminismo de Estado, que dice que el Estado es el protector de las mujeres y los hombres sus enemigos, y ponerle en la picota. Quienes dicen eso, hay por ahí un dicho que alguna gente se atreve a decir, dice, son mujeres tan corrompidas, que se hacen millonarias en 5 años diciéndolo y multimillonarias en otros 5. No está mal, ¿verdad? En 10 añitos multimillonarias, y es verdad. Y esto ahora mismo con gente que, como la jefa del partido de Alternativa por Alemania, que ella se declara antifeminista totalmente, porque claro, ellos están viviendo del rédito político que ha creado el feminismo. El feminismo es horroroso, es horrible, es espantoso. Y entonces las poblaciones europeas han acumulado tanto odio hacia el feminismo, hacia las leyes feministas, que todo esto lo han aprovechado los partidos de extrema derecha, como Vox y tal. ¿Pero para qué? Para mantener el feminismo en las nuevas condiciones. Ya la Alicia Bader ha sacado por ahí una patita diciendo, ha asomado la patita un poco, que bueno, que en realidad ella tampoco está totalmente en contra del feminismo. Sería curioso que a partir de un momento la extrema derecha neonazi y el Partido Verde Alemán se unieran para militarizar a Alemania más todavía. Ya sabéis que el Partido Verde Alemán es el partido feminista de allí, el equivalente aquí a Podemos y a Sumar, etc. Porque la extrema derecha fascista y la extrema izquierda fascista pues son lo mismo, ¿no? Se cambian, depende del dinero que les den. Si hoy día nada se hace por ideales, los ideales a veces pueden ser terribles, pueden ser equivocados, pueden ser criminales, pero siempre son ideales. Todo se hace por dinero, todo se hace por dinero. Entonces, esto es las características de nuestra época y tenemos que lidiar con esto y seguirán a otra serie de vídeos que, hurgando más en estos asuntos, pondrán las cosas claras para lograr un frente revolucionario y antifascista de hombres y mujeres fraternalmente unidos, los hombres siendo hombres y las mujeres siendo mujeres, naturalmente. Pues esto es todo. Hasta luego.